Vale, gracias. Perfecto. Pues nada, vamos a comenzar la conferencia. En primer lugar y como siempre, presentarme, conferencia educativa, la segunda que dedicamos en poco espacio de tiempo a las condiciones de mercado. La primera fue allá por el mes de noviembre, esta es la segunda. Si no habéis visto la primera, si alguna persona de los asistentes no ha visto la primera sesión educativa, a través de nuestra página web en la sección de vídeos educativos, ahí tiene un amplio abanico de sesiones educativas en formato de vídeo, todos gratuitos, por supuesto. Y bueno, esta segunda parte de condición de mercado la vamos a dedicar a lo que es el aspecto visual, la importancia que tiene el saber visualizar bien la cotización de un producto, solamente y simple y llanamente desde un aspecto visual. Bueno, Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices, 16 horas y 32 minutos del horario internacional GMT a través de FX Street. Como os estaba comentando, el aspecto visual es muy importante a la hora de seguir la cotización de un producto cotizado de renta variable. Tiene mucha más miga, tiene mucha más importancia el saber y el aprender bien a visualizar lo que está haciendo la cotización sobre un gráfico, tiene mucha más importancia de lo que nos parece. Y estamos hablando de aspectos visuales primarios, por así decirlo. Pero dentro de esos aspectos visuales primarios va encerrada una serie de códigos, una lectura de mercado interna que debemos de conocer para después poder desplegar y para después poder hacer un buen estudio de la condición de mercado que me está marcando la cotización de ese producto en concreto. Para ello, a lo largo de la sesión de hoy, vamos a explicar una serie de ejercicios visuales, única y exclusivamente. No vamos a plantear estrategias operativas porque eso lo estamos haciendo todo el día, desde las 6 de la mañana. Esta sesión es educativa y vamos a dedicarla a lo que es la visualización correcta. ¿Qué información podemos sacar de una correcta visualización de la cotización de un producto? ¿Qué información nos proporciona? Y cómo aprender a sacar esa información. En la primera conferencia sobre condiciones de mercado vimos los movimientos de la cotización, movimientos tendenciales, movimientos en rangado, movimientos en rango tendenciales, movimientos en rangado sin tendencia, en fin. Todo eso lo vimos ya en la primera sesión. Hoy nos vamos a meter lo que es dentro del aspecto visual y vamos a seguir concretamente las velas. No vamos a aprender figuras de velas ni nada parecido. Vamos a ser todavía más finos, vamos a afinar un poquito más la lectura del mercado. Nosotros en el gráfico que tenemos enfrente tenemos dos gráficos, ¿no? Y vamos a empezar con los ejercicios visuales. Tenemos dos gráficos, uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda. Yo acostumbro a ver por ahí muchos análisis pues, de otros analistas, de otras personas, y me llama la atención que utilizan mucho el gráfico de la parte de la izquierda, ¿no? Con un fondo negro donde casi las velas cuesta mucho distinguirlas. A mí me llama la atención porque si nos fijamos en el gráfico de la derecha, como ejercicio visual, única y exclusivamente, si nos fijamos en el gráfico de la derecha y viene pues muy al tema de lo que estamos explicando, el dicho de que no hay color, ¿no? Yo si me fijo en el gráfico de la izquierda, parece que me estoy introduciendo en algo oscuro, en algo negro, en algo siniestro, por así decirlo. Sin embargo, si utilizo un fondo blanco, donde veo las velas, veo los candestit de una forma perfecta, con un fondo blanco, es otra cosa. Ya no es la oscuridad, ya no es el tenebrismo que veo en el gráfico de la parte izquierda. Veo una claridad en la parte de la derecha, veo las velas perfectamente.
Y más si implementamos indicadores o implementamos herramientas, y le vamos colocando soportes, resistencias o indicadores técnicos tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha. Siempre que coloquemos herramientas en la parte de la derecha, las veremos con muchísima más claridad que si las colocamos en la parte, en el gráfico de la izquierda. Vamos a colocar un indicador, vamos a colocar un indicador, el de supertendencia, que sabéis que, bueno, pues es un indicador que en Forex Índices usamos muchísimo, y cuando nosotros colocamos el indicador sobre la cotización y lo coloreamos un poquito en la parte de la derecha del gráfico, lo apreciamos perfectamente. Es decir, es un indicador que se ve de una forma muy clara y los candlesticks también se ven de una forma muy clara. Sin embargo, en la parte de la izquierda, si nosotros queremos implementar también un indicador, el mismo indicador, y lo colocamos sobre el precio, vemos como también es más difuso. En definitiva, ¿qué queremos explicar y qué queremos enseñar con esta primera práctica, con este primer ejercicio visual? Pues que nosotros, dentro de las opciones que nos ofrecen nuestras plataformas de gráficos, cuidadito, como siempre repetimos, una cosa son las plataformas de negociación, donde compramos y vendemos, y otra cosa son las plataformas de gráficos. Aunque también sabemos que hay plataformas que nos permiten operar directamente sobre los gráficos, pero haciendo estudios técnicos únicamente dentro de las plataformas y dentro de las aplicaciones que nos permiten realizar esas plataformas, debemos de acomodarlas a lo que mejor le vaya a nuestra vista, es decir, debemos de elegir colores acordes a nuestros ojos y a nuestra vista. Debemos conseguir crear un buen plan de trabajo y un buen mapa de operaciones con los colores acorde a lo que más óptimo, ¿no? Acorde a los colores que más cómodos nos haga sentir en el mercado. Si tenemos la parte de la derecha, habrá gente que diga, no, porque me gusta más el fondo negro, lo veo más sencillo el fondo negro. De acuerdo, correctamente. A esa persona, si le gusta más el fondo negro, se siente más seguro con el fondo negro y le da más fiabilidad, adelante. Es cuestión de visualización, como estamos explicando. La parte de la derecha, para mí personalmente, es más clara, más nítida, las cotizaciones se ven mejor, ¿de acuerdo? Pero es para mí. La visualización va muy directamente ligada a cada persona, ¿de acuerdo? Pero es siempre muy importante. El aspecto, el gráfico de la parte izquierda, tenebroso, el gráfico de la parte derecha, muy claro, muy concreto, y una visualización mucho más óptima y mucho más sencilla que el gráfico de la parte izquierda. Esto para introducirnos en lo que es la conferencia del día de hoy. Vamos a expandir ya este gráfico, vamos a quitar este indicador de aquí porque no viene a cuento en el día de hoy, y vamos a los siguientes ejercicios visuales. Como os comentaba al principio de la conferencia, son ejercicios visuales que desde un punto de vista primario pueden parecer insulsos o carentes de importancia, pero ni mucho menos, no son carentes de importancia y no son insulsos. Y muchas veces las condiciones de mercado, con todas las explicaciones que vamos a dar esta tarde, con todas las claves que vamos a dar gráfico por gráfico, explicando bien todos los escondites de la cotización, cómo se refugia la cotización en velas de amplio rango, de corto rango, o bien colocadas por espacios temporales, esa información que nos proporciona la cotización de ese producto va a ser vital después para poder desenvolvernos y poder negociarlo de una forma óptima. Esta mañana en la sala de trading de Forex Índices había una persona, no recuerdo su nombre, si no lo diría, pero no recuerdo, no sé si está aquí en la sala,
sin ánimo de criticarla, por supuesto, ni nada por el estilo, lejos de mis intenciones, comentó algo como que el euro se estaba desplomando. Se estaba desplomando el euro en este movimiento que os voy a enseñar a continuación. Según esta persona, por supuesto que tiene todos mis respetos como operador y como negociante, pero realmente esta era la secuencia exacta que estábamos viendo en aquel momento en directo en la sala de Forex Índices, ¿no? Y esta persona comentó, el euro dólar se está desplomando. Bueno, se está desplomando con respecto a qué, en base a qué. Es un efecto óptico, única y exclusivamente, porque el euro dólar en esta secuencia no se estaba desplomando. ¿Por qué? Porque del 1.3768 hasta el 1.3763 son 5 puntos de distancia. Cuidadito con la visualización. Ya empezamos a ver cómo los ejercicios de visualización van a ser muy importantes para después hacer una buena, correcta lectura del mercado. Una vela que en un principio nos parece de un amplio rango, muy potente, sin embargo, tiene 5 puntos miserables en una temporalidad de 5 minutos. Es una vela mediana para una temporalidad de 5 minutos. Luego, no sé si nos dará tiempo hoy, si no en la próxima sesión que hagamos, daremos unos baremos, daremos una tabla donde las velas de corto rango y de amplio rango distinguidas por espacios temporales diferentes. Pero bueno, explicando esta secuencia que ha ocurrido esta mañana en la sesión europea, ¿de acuerdo? No se ha desplomado el eurodólar porque se ha movido 5 puntos, señores. Esto no es un desplome. Lo que pasa es que tiene un efecto óptico sobre el gráfico si no lo tenemos bien colocado. Y a la colocación es a donde debemos de llegar nosotros, a saber colocar bien un gráfico en distintos espacios temporales para ver correctamente las condiciones de mercado. Evidentemente, si nosotros tenemos el gráfico colocado de esta forma y vemos una vela tan potente como esta, que ópticamente y visualmente lo parece, y no se nos ocurre contar los puntos que tiene, pues evidentemente no es extraño que alguien diga, o más de una persona diga, el euro se nos está despeñando, el euro se va a la baja con muchísima fuerza. Sin embargo, no era así. Enseguida yo salí al comentario y aclaré la situación. El euro no está haciendo nada, el euro dólar no está haciendo nada. Simplemente tiene un movimiento de 5 puntitos que para un espacio temporal de 5 minutos es totalmente normal. No es nada excepcional. Este movimiento para una temporalidad de 5 minutos en un espacio de tiempo tan cortito. ¿De acuerdo? Pero sí que visualmente nos puede llevar a confusiones si no conocemos bien el producto que estamos operando y si no conocemos bien y no colocamos bien los espacios gráficos. Es muy importante, como os comento. Después de esta secuencia, pues bueno, evidentemente el euro pues no se estaba desplomando ni nada parecido, simplemente pues estaba consolidando unos niveles. ¿Veis cómo cambia la configuración? Simplemente con unos juegos de gráfico cambia la visualización totalmente y resulta que la vela que nosotros veíamos a las 9 de la mañana, que parecía que se iba a ir al fin del mundo, es esta vela de aquí. Se ha quedado pequeñita, ¿verdad? Era una vela que abarcaba media pantalla de gráfico. Sin embargo, ahora ya se nos ha quedado pequeñita. A las 16 GMT, 16:45, ya es una vela normal, con un rango normal en una temporalidad de 5 minutos. Ejercicio visual importante. Cuidado, no es lo mismo colocar el gráfico así, de esta forma, que comprimir el gráfico de una forma adecuada para ver en detalle lo que está sucediendo en el mercado. Como no es lo mismo tampoco pegar la cotización al margen derecho de nuestro gráfico.
La cotización tiene que ir un poquito despegada. La visualización de la cotización no debe de ir pegada al extremo derecho de nuestra pantalla de gráficos. ¿Por qué? Porque el efecto óptico no es igual, es muy distinto. Si le doy un poquito de campo abierto, si pongo aquí las páginas sin escribir del libro, me va a orientar muchísimo más que si la pego directamente al margen derecho del gráfico. Repito, parecen cosas nimias, cosas sin importancia, pero cuidado, que todas estas configuraciones y estas explicaciones que vamos a dar son muchísimo más importantes de lo que parece. Nosotros estamos observando en esta pantalla, en estos momentos, la evolución del euro dólar en la jornada de hoy. Desde su punto de apertura, desde las 00 horas GMT, estamos viendo la evolución de la cotización del euro dólar. Yo solamente con ver lo que ha hecho la cotización del euro dólar, con contar estas velas, con contar los puntos que tienen estas velas de amplio rango y ver la indecisión, la cantidad de velas que tienen muchas mechas, que no tienen ni cuerpo. Hay varias velas, sobre todo en sesión asiática, que ni siquiera ha oscilado la cotización. A mí ya me dice algo sobre la condición de mercado del euro dólar en el día de hoy, que es muy pobre el volumen de negociación. Que las estrategias que hayamos utilizado desde primera hora de la mañana hasta este momento han sido menos fiables, sobre todo con indicadores técnicos. ¿Por qué? Porque a menor volumen de negociación y a menor liquidez en la cotización de un producto, menos fiables son las estrategias. Y para ello, la visualización es imprescindible. En estos momentos, simplemente con lo que está sucediendo en el mercado, en vivo y en directo. Esta vela alcista 1.3759, 1.3769. Es una vela que parece que se nos va al fin del mundo. Y sin embargo, tiene un rango normal de 10 puntos. Una vela de amplio rango que en una temporalidad de 5 minutos está rozando el amplio rango. De 5 minutos a partir de 10 puntos, 12 se puede considerar una vela de amplio rango. Sin embargo, está ahí en los límites y parece que es un mundo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las condiciones de mercado son muy pobres. Al haber unas condiciones de mercado pobres, cualquier vela que nos sale un poquito de tono o que a priori nos parece que sale un poquito de tono, no es nada. Es una vela totalmente normal en temporalidad de 5 minutos. Bueno, ejercicios visuales. Vamos a el siguiente ejercicio visual. Vamos a irnos unos días atrás, a ver si pues encontramos una situación un poco óptima para la siguiente explicación que os quiero dar. Creo que el jueves de la semana pasada podemos sacar un poquito de información sobre estos momentos y este ejercicio de visualización que vamos a hacer. Cuando nosotros nos enfrentamos, como esta tarde, por ejemplo, que nos vamos a enfrentar a las 19 GMT y 19:30, con unas condiciones de mercado de volatilidad extrema en el corto plazo, nosotros cuando estamos viendo, estamos visualizando o estamos esperando un dato macroeconómico de alto impacto, lo suyo, lo normal y lo más óptimo es que nos traslademos a una temporalidad pequeña de 5 minutos, de 15 minutos. ¿Por qué? Porque la información que nos va a dar esta temporalidad pequeña va a ser más detallada que si estamos analizando y estamos siguiendo la cotización de ese producto en ese momento de volatilidad extrema en una temporalidad de 4 horas. ¿Por qué? Pues porque todo este tramo de aquí lo abarca una vela de 4 horas. Y una vela de 4 horas el día 11 de diciembre a las 15:30 GMT, si nos vamos al gráfico de 4 horas, el 11 de diciembre a las 15:30 GMT, como vemos, es esta velita de aquí.
¿De acuerdo? Aquí están todos los subes y bajas. El ida y vuelta, que estamos viendo en temporalidad de 5 minutos. Si nosotros vamos a 5 minutos, en un momento de volatilidad extrema, como es este, que acabamos de detallar, del día 11 de diciembre, la información va a ser más fiel, la información va a ser más sensible, como vemos. Más sensible, ¿por qué? Porque vemos cómo evoluciona la cotización cada 5 minutos, cómo se va estancando, cómo se va paralizando, cómo va cambiando. Sin embargo, en la vela de 4 horas, todos estos aspectos no podemos visualizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, a más movimiento, llegamos a la conclusión de que cuando una cotización tiene mucho movimiento y sobre todo si oscila en movimientos rápidos al alza y a la baja, debemos de vigilarla en temporalidades pequeñas, aunque luego operemos en otras temporalidades. No tiene nada que ver. Pero para la condición de mercado, para saber, para escrutar de la cotización qué condición de mercado tengo, debo de dirigirme a temporalidades pequeñas, que son las temporalidades que más sensibles y mejor nos van a dibujar los movimientos de esta cotización en los momentos de alto impacto. Es como si vamos a una vela diaria, de temporalidad diaria, vamos a un gráfico de temporalidad diaria y estamos viendo la vela del día de hoy. Pues sí, hemos tenido un mínimo en el 1.3732 y un máximo en el 1.3780, más o menos. Sí, bueno, me dice que ha bajado hasta aquí y ha subido hasta aquí, pero aquí no hay formaciones, no hay dibujos, no vemos el sentimiento inversor, no apreciamos con detalle lo que está sucediendo en el intradía. Esta vela no nos dice algo, sí, que ha ido a buscar un mínimo y que se ha replegado muy deprisa al alza. Vale, algo de información, pero a mí me da muchísima más información el gráfico de temporalidad de 5 minutos, que veo los movimientos desde primera hora de la mañana. Veo las velas que parecen de amplio rango y no lo son, las que casi lo son. Veo las velas erráticas totalmente, que está muerta y paralizada la cotización. Me da mucha información la temporalidad de 5 minutos. Sin embargo, la temporalidad diaria me da información para negociaciones de mediano y de largo plazo, por supuesto. Pero lo que es para el día de hoy, la vela diaria, la verdad es que hasta el momento me dice muy poco. Me dice mucho más esta temporalidad de 5 minutos. Ejercicios visuales. Vamos a continuación a ver cómo podemos, porque los gráficos hay que saber colocarlos, es decir, los gráficos no podemos colocarlos como se nos antoje, no podemos seguir la cotización del euro dólar en el intradía con este aspecto, ¿no? Con el gráfico tan expandido. ¿Por qué? Pues porque nos puede dar lugar a confusiones, porque no nos dice cuál es la condición de mercado, porque poniendo el gráfico así, absolutamente nada vamos a sacar de él. Debemos de aprender y saber bien colocar las velas y colocar los gráficos de la cotización que nosotros estamos siguiendo para analizar, para poder escrutar toda la información que me está proporcionando la cotización de ese producto en cuestión. Vamos a hacer un ejercicio sencillísimo. Yo a mis alumnos lo saben de sobra, es un ejercicio que le enseño siempre y que deben de repetir día a día, por supuesto. No con verlo un día es suficiente. Es un ejercicio visual que luego nos va a servir para la práctica y para seguir la cotización de ese producto. El ejercicio es muy sencillo. Para ver la condición de mercado que me marca la cotización de un par de divisas, como el euro dólar, por ejemplo, en el intradía, nosotros nos trasladamos aquí, a una temporalidad de 5 minutos. Y lo ponemos, el gráfico de 5 minutos, lo comprimimos, perdón,
Vamos a poner el gráfico de 5 minutos realmente. Y el gráfico de 5 minutos lo comprimimos en 24 horas. Es decir, colocamos una temporalidad de 5 minutos en el par euro-dólar comprimida en 24 horas de negociación. Es decir, desde las 17 GMT del día de ayer hasta las 17 GMT del día de hoy. 24 horas de negociación. Tenemos en la imagen 24 horas de negociación que me da una clara idea de cuál es la condición de mercado que me marca el euro-dólar. Simplemente con visualizarlo, simplemente con ver que en sección asiática la cotización ha estado muerta, que ha habido muchísimas velas que no han tenido ni fluctuación siquiera, ni siquiera se ha movido la cotización. Pobre totalmente, 10 puntos de máximo a mínimo en la sesión asiática, carente de sentido operativo y carente de sentido negociador. La sesión europea un poquito de movimiento ha tenido, pero también muy pobre, y la americana más de lo mismo. Esto suele suceder en días de poco volumen de negociación y en jornadas como hoy, que los inversores están aguardando y están esperando algún evento importante. Estos movimientos erráticos, sin liquidez, es decir, sin dinero, en el euro-dólar ahora mismo hay muy poca liquidez, hay poca gente negociando en el euro-dólar. ¿Por qué? Porque están esperando a la decisión de tipos de la FED. En estos momentos, en momentos como este, suelen darse estas condiciones de mercado pobre. Un gráfico de temporalidad 5 minutos colocado en 24 horas y según vaya avanzando nosotros lo seguimos dejando en 24 horas colocado, es decir, según van avanzando la cotización, pues lo tendremos desde la 1 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día anterior. Que va avanzando la cotización, lo tendremos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día anterior. Y así siempre sabremos qué es lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. ¿Para qué? Pues para tener una orientación de qué es lo que puede suceder en las próximas horas. Sabemos que lo que haya pasado en lo que haya ocurrido en el pasado no garantiza ningún movimiento futuro, por supuesto que no, pero nos ayuda a escrutar esa lectura del mercado, si es condición pobre, si es condición rica, si merece la pena estar dentro de ese producto operándolo, si no merece la pena porque no hay dinero. Todo esto es clave. Debéis de tener en cuenta, como siempre repetimos, la condición de mercado es la mejor estrategia para la negociación. Sin conocer y sin escrutar bien las condiciones de mercado del producto que estamos operando, mal nos va a ir en la negociación. Las estrategias operativas forman parte del negocio, son herramientas que nos ayudan, pero primero tiene que ir la lectura del mercado y el conocimiento del producto. Para conocer el producto, ejercicios visuales fundamentales. Volvemos a colocar el gráfico del euro-dólar, volvemos a colocarlo en 24 horas para ver cómo se está comportando en las últimas 24 horas. Simplemente con echarle un vistazo a lo que me está ocurriendo con la cotización del euro-dólar en las últimas 24 horas en un gráfico de 5 minutos, yo ya sé que la condición de mercado es pobre, muy pobre, y mucho más si me voy a la parte superior del día, 1.3778, y me vengo a la parte inferior del día, 1.3732. 40 puntos, un poquito más de 40 puntos. Condiciones de mercado pobre. Es decir, nosotros colocamos un gráfico de temporalidad de 5 minutos, lo visualizamos día tras día, o sea, es un ejercicio visual que debemos de practicarlo todos los días. Al mismo tiempo que practicamos, nos vamos haciendo a esos movimientos, vamos cogiendo el ritmo de la cotización del producto que estamos operando, cómo se comporta en sesión asiática, cómo se comporta en sesión europea, cómo se comporta en sesión americana, vamos cogiendo el ritmo. El coger el ritmo a la cotización es fundamental.
La visualización en temporalidades pequeñas como estas, para después sacar nuestras conclusiones de cuál es la condición de mercado que tenemos, es primordial. Día tras día, este ejercicio al final nos va a ayudar muchísimo a la hora de tomar decisiones, porque a la hora de tomar decisiones, como hemos dicho y repetimos 1000 veces, las estrategias, bien, nos pueden ayudar a tomar una decisión, pero antes tenemos que haber realizado otras lecturas antes de utilizar una estrategia. La estrategia es lo último. Primero las lecturas, primero saber qué es lo que está ocurriendo en el mercado y después aplicar la estrategia correcta y la estrategia concreta. No todos los días nos funcionan las mismas estrategias, ni podemos aplicar la misma gestión de capital todos los días. O sea, cada día es un mundo. Cada operación que abrimos al mercado es un negocio diferente y como tal hay que plantearlo. Gráfico de 5 minutos, gráfico de temporalidad de 5 minutos en 24 horas. Vamos al siguiente ejercicio visual. Vamos a ver la condición de mercado en una semana. Es decir, quiero saber qué condición de mercado me está marcando en una semana, en un espacio semanal, la cotización del euro dólar. Muy sencillo. Nosotros cogemos la cotización y en vez de en 5 minutos ponemos 30 minutos. Ponemos el espacio temporal 30 minutos y nos vamos al miércoles de la semana pasada, es decir, al día 11 de diciembre. El día 11 de diciembre a las mismas horas que está marcando ahora mismo. Las agujas del reloj, 17:30 GMT, un poquito más. Ya estamos un poquito más avanzados, pero bueno, para el caso es lo mismo. Gráfico de temporalidad, 30 minutos, un espacio temporal de una semana. Es decir, si estamos en miércoles y estamos a las 18 GMT, nos vamos al miércoles de la semana pasada y a las 18 GMT. ¿De acuerdo? Nos vamos aquí, a las 18 GMT, justo aquí. De aquí a aquí, una semana de negociación. La temporalidad gráfica de 30 minutos para ver la condición de mercado en un periodo semanal es la óptima. Después vamos a dar un número específico de velas que deben de verse dependiendo de las plataformas, ¿de acuerdo? Pero sí que debemos de guardar una equidistancia. No podemos comprimir el gráfico, que aquí las velas ya se ven difuminadas. Esto no es una correcta visualización del gráfico, ni esto es una correcta visualización del gráfico, ¿de acuerdo? Para ello os estoy dando unas, por así decirlo, unas normas a seguir o unos criterios a seguir. La visualización desde el día de hoy hasta la semana pasada, el día 11, como hemos comentado, prácticamente de 17:30 a 17:30 GMT que estamos en estos momentos. Viendo lo que tengo enfrente, viendo el gráfico de la cotización del euro dólar, está muy claro. Estamos dentro de un rango en el corto mediano plazo. Estamos dentro de un rango perfectamente delimitado por estos movimientos, teniendo como un eje central, quienes siguen nuestros análisis lo saben de sobra, que este rango está originado por el 1,3763, que es el eje central de operaciones, pero bueno, eso no viene a cuento ahora, pero bueno, lo comentamos también. Entonces, para visualizar bien la temporalidad, o sea, el espacio temporal de una semana, lo óptimo es dirigirnos a una temporalidad de 30 minutos y colocarla de lunes a lunes, de martes a martes, de miércoles a miércoles, en los mismos espacios horarios. Es decir, si yo muevo el gráfico hacia la izquierda, me va a quedar igual, me va a quedar aquí el día 20 de diciembre, viernes a las 17:30. Aquí tengo el viernes pasado a las 17:30. Un poquito expandido, para que veáis que el espacio temporal de una semana en un gráfico de 30 minutos, en una temporalidad de 30 minutos, nos dibuja muy bien lo que está haciendo
en espacio temporal semanal la cotización del euro dólar. Ya tenemos el espacio temporal de 24 horas para seguir la cotización en el intradía, y ahora tenemos ya el espacio temporal de una semana. Ya tenemos bastante información porque tenemos la del día de hoy y aparte en este escenario tenemos la condición de mercado del espacio semanal. Ya son dos informaciones, una encima de la otra. Esta que estamos viendo, por supuesto, prima por encima de la que tenemos en el día de hoy, de la del gráfico de 5 minutos en 24 horas. Vamos a continuar y vamos a ver el espacio temporal mensual. ¿A qué temporalidad debemos de dirigirnos para ver bien la condición de mercado de un mes? A 2 horas. Tenemos que poner una temporalidad de 2 horas. Si vuestra plataforma nos permite poner 2 horas en un espacio de tiempo mensual, como aquí vemos, de 18 de noviembre a 18 de diciembre, ¿vale? 18 de noviembre a 18 de diciembre. Si vuestra plataforma de gráficos nos permite poner 2 horas, el truquito es muy sencillo. Ponéis 4 horas y en vez de poner un mes, ponéis 2 meses. ¿De acuerdo? Y hemos subsanado, si no utilizamos una plataforma que nos permita poner una temporalidad de 2 horas, pues aquí tenemos del 18 de octubre, al 18 de diciembre. Y nos marca la condición de mercado del último mes o de los 2 últimos meses. No es lo mismo, difiere un poquito. Se ve mucho más claro y es mucho más sensible si ponemos la temporalidad de 2 horas en un mes, en un espacio de tiempo de un mes, del 18 de noviembre al 18 de diciembre. Bueno, pues la condición de mercado que me marca la cotización del euro dólar la veo perfectamente, ¿no? ¿Cuál es la condición de mercado que me está marcando la cotización del euro dólar en el último mes y en el último tramo y en el último día? Ya tengo 3 ejercicios visuales, aparte de los que vimos al principio. Tengo el ejercicio visual de 5 minutos en 24 horas, tengo el ejercicio visual de 30 minutos en un espacio temporal de una semana y tengo el ejercicio visual o en una temporalidad de 2 horas con un espacio de un mes. Como vemos, son distintas condiciones de mercado. En un espacio temporal mensual tenemos una dirección claramente alcista. En un espacio temporal semanal veíamos cómo teníamos una condición enrangada totalmente. Y en un espacio temporal de 24 horas, ni sí ni no, cotización muerta prácticamente en el día de hoy. Son 3 espacios distintos, 3 lecturas diferentes que deben de ayudarnos a configurar después nuestras estrategias y a configurar esas entradas al mercado. El objetivo de saber distinguir la condición de mercado que nos marca la evolución de la cotización de un producto no es ni más ni menos que después saber qué estrategia me va a resultar más efectiva en el día de hoy en el euro dólar. Ni más ni menos. Vamos a ver, por último, vamos a ver el espacio de un año. Hemos visto el de 24 horas, hemos visto el de una semana, el de un mes. Vamos a ver el de 24 horas. ¿Qué temporalidad gráfica es la más óptima para ver la condición de mercado? La temporalidad diaria. Si nosotros colocamos desde el día 1 de enero, como vemos aquí, desde el día 1 de enero, la temporalidad diaria es la temporalidad más óptima para ver la condición de mercado que hemos tenido o que podemos tener el año que viene en el euro dólar. Como vemos, indeciso, totalmente indecisión, enrangado con unos mínimos muy pobres y unos máximos más pobres todavía, siempre marcado por su precio de apertura anual 1,3205, que es el eje central de operaciones de todo este año 2013, que nos cae por aquí. Vemos la temporalidad diaria
en una temporalidad diaria, en un espacio de tiempo de 12 meses, nos dice muy bien cuál ha sido la condición de mercado, cuál está siendo la condición de mercado en este año 2013, en los últimos 12 meses. Pero esto nos va a servir para el futuro, es decir, si nosotros vamos avanzando, entramos en el año 2014, vamos a tirar unas flechitas y nos imaginamos que la cotización hace esto. En los primeros meses del año 2014, bueno, yo tengo colocado el gráfico en un espacio de 12 meses, sé perfectamente la condición de mercado que me va marcando la cotización del euro-dólar, para saber qué condición de mercado tengo en los últimos 12 meses, para poder luego tomar decisiones acorde a esa lectura del mercado que yo estoy haciendo de la cotización de este par de divisas. Por supuesto, aparte de, como hemos comentado anteriormente, aparte de visualizar, el siguiente paso es contar. ¿Qué contamos? Los máximos intraanuales 1,3838 y los mínimos intraanuales 1,2743, es decir, 1000 puntitos. Un poco más de 1000 puntos ha recorrido el euro-dólar en este año 2013. Recorridos pobres, muy pobres. De los años que menos se ha movido históricamente el euro-dólar. 1000 puntitos solamente. Bueno, ya me dice eso, me ayuda muchísimo para la lectura en el mediano plazo. Aquí ya estamos hablando de temporalidades superiores que nos orientarán para movimientos de mediano plazo. Pero sabiendo la condición de mercado que tengo en un espacio de 12 meses, sabiendo la condición de mercado que tengo en un espacio mensual, semanal, luego puedo trasladarlo a mi negociación intradiaria. La visualización, como comentaba al principio, parece un poco insulso, parece un poco carente de importancia, pero ni mucho menos. Es muy importante y el saber colocar bien los gráficos para que no nos confundan es importantísimo. Y sobre todo, tener muy claro que la condición que nos marca, la condición de mercado que nos marca la cotización de un producto es lo que nos va a llevar después al éxito o al fracaso. La estrategia viene después. La estrategia es lo último. Quienes acuden a los planes de enseñanza en Forex Índices lo saben muy bien. Las estrategias es lo último que se enseña en una asesoría para aprender a negociar en los mercados. Las estrategias son lo último. Lo primero es conocer. Lo primero es conocer el terreno donde nos vamos a mover. Lo primero es conocer el producto y el mercado. Después, lo demás, que van a ser pieza clave, por supuesto. Las estrategias son herramienta imprescindible, pero es lo último. Y dentro de esa lectura del mercado, la visualización siempre va a ser importante. Bueno, llevamos 45 minutos ya de sesión. Absolutamente nada. O sea, que decidan, que hagan lo que quieran y mañana será otro día. El mercado no se va a ir a ningún sitio. Por consiguiente, en momentos de volatilidad extrema, si tú tienes un plan de negocio bien estructurado para la decisión de tipos de interés de la FED, adelante. Si no lo tienes, lo mejor es estar fuera del mercado, sin duda. Manuel Gómez nos dice, en este gráfico vemos que la volatilidad es baja, pero el volumen de negociación no nos dice nada. Sí, nos dice muchísimo. Vamos a ver, el volumen de negociación nos dice muchísimo. En un gráfico de 5 minutos, si nosotros vemos la sesión asiática de hoy, donde hay velas que no existen, a las 5 GMT, a las 4 GMT, hay velas que ni siquiera tienen oscilación. El volumen de negociación está totalmente carente, no existe el volumen de negociación. Si yo me voy a la sesión europea, donde una vela de amplio rango de 5 minutos tiene 7 puntos, es que no hay volumen de negociación. El volumen de negociación se mide perfectamente por las velas, no necesitamos ningún indicador de volúmenes ni nada de eso. El volumen de negociación se capta de la condición de mercado y hay que aprender a captar el volumen de negociación de la condición de mercado. Y uno de los truquillos precisamente es esto, saber
qué temporalidad estoy trabajando, saber cómo se comporta la cotización de ese producto, saber qué personalidad tiene ese producto y después medir. Es sencillísimo para saber si hay volumen de negociación o no hay volumen de negociación. Y otra cosa, no confundir volatilidad con movimientos, ¿eh? Se tiende a confundir volatilidad con movimientos. Volatilidad es una cosa y movimientos definidos es otra. Podemos tener una volatilidad extrema de corto y un movimiento definido de mediano. De volatilidad y de movimientos también hablaremos en el año 2014, en próximas sesiones.